Análisis de la novela Los brujos de Ilamatepeque. Breve semblanza del autor. Ramón Amaya Amador, el autor de la novela Los brujos de Ilamatepeque, nació en Olanchito Lloro, Honduras, el 29 de abril de 1916. Fue fruto de los amores clandestinos del cura Guillermo R. Amador y María Isabel Amaya. Fue maestro rural, trabajó en los campos bananeros de Palo Verde y Coyoles Central de la Standard Fruit Company. Fue un gran escritor y periodista. Entre sus obras más destacadas citamos Prisión Verde, Constructores, Cipotes, Los brujos de Ilamatepeque, Destacamento Rojo, El Señor de la Sierra y Jacinta Peralta, entre otras. Fue perseguido por sus novelas y artículos de profundo contenido humano, político, social, los cuales fueron prohibidos y quemados por los gobiernos de turno. Ramón Amaya Amador murió en Bratislava, Checoslovaquia, el 24 de noviembre de 1966, a los 50 años de edad. Contexto histórico. La novela Los brujos de Ilamatepeque tiene como fondo histórico el desenlace de los acontecimientos morazanistas, de los cuales los hermanos Cipriano y Doroteo Cano fueron partícipes. La novela retoma un hecho que se suscitó en un pueblo de Honduras llamado Ilama Santa Bárbara, siendo solamente recreados los detalles, pero la obra relata fielmente los acontecimientos sucedidos. Como la independencia proclamada en Centroamérica en 1821 fue solo de carácter formal, el general Francisco Morazán puso en práctica una serie de medidas independentistas y revolucionarias que contravenían los intereses de los herederos del poder español, como ser la libertad de culto, la elección popular, garantías individuales, el establecimiento de jurados, la ley de habeas corpus, el código penal, organización de la educación pública, construcción de caminos y carreteras, y tenía el plan de la canalización de los dos mares por medio de un canal en Nicaragua. Todo esto despertó el acérrimo rechazo de la clase aristocrática. El ideal morazanista era irrealizable, no solo por la férrea oposición de los poderosos oligarcas conservadores, sino también porque las fuerzas productivas estaban sumamente atrasadas y en sí no había una clase capaz de vencer por la fuerza económica y política a la oposición recalcitrante. A pesar de que Morazán tomó la vía de la confrontación militar para imponerse, terminó siendo derrotado y fusilado en el año de 1842. Resumen de la obra. Los hermanos Cano regresan a su pueblo natal, Ilama Santa Bárbara, después de 10 años de ausencia, tras la muerte del general Francisco Morazán, cuando se ha desatado una cruenta represión contra los morazanistas, para quienes el patíbulo estaba a la orden del día, en un desmedido afán por acallar y desmembrar cualquier núcleo o movimiento que impulsara los ideales revolucionarios del paladín centroamericano. Al llegar a su antigua choza, la encuentran abandonada y cerrada. Van donde su primo y vecino Pedro Cano, quien les informa que sus padres murieron y los hospeda en su casa, mientras los vecinos están recelosos de que los miren cerca de los Cano, porque ha corrido la fama de que fueron seguidores de Morazán. Las autoridades locales tildaron a los hermanos Cano de impíos morazanistas. Pedro se atrevió a mencionarles el tema y ellos aceptaron haber sido soldados de Morazán. Varios lugareños se reunieron en la casa de Pedro a conversar con los Cano y otros curiosos a ver si tenían la marca del 666 en la frente, porque ya se había iniciado una campaña de desprestigio contra todo seguidor de Morazán y además se les catalogaba de anticristos y brujos. Mientras conversaban animadamente, quedaban admirados de los gestos y el lenguaje de los hermanos Cano, pues hablaban como gente instruida. Los vecinos del lugar los pusieron al tanto de los acontecimientos ocurridos, tales como la muerte por maleficio de Matea Cacho,
el azoro que llevó a la muerte al tata de Chevo Verdugo, de los azoros y espantos de todas las noches, producto de malos espíritus, de cómo las jauías y las lechuzas les llevaban las mazorcas y creían que eran los brujos de Chinda que se transformaban para robarles, entre otras historias. Los hermanos Cano se reían y expresaban sus deseos de que a ellos se les presentaran esos espantos, porque ellos son más brujos que todos, que para ellos no hay brujerías que valgan, que ni las balas les entran. Para animar el ambiente, Cipriano Cano hizo un juego de prestidigitación, donde hizo desaparecer su pañuelo de las manos y reapareció en el vestido de Eulalia. ¡Hechicería! ¡Brujería!, exclamaron los pueblerinos alarmados. ¡Son brujos!, decían otros. Luego Doroteo Cano hizo aparecer y desaparecer una moneda de una mano a otra, con traslación sorprendente. Los hermanos Cano quedaron rodeados de una admiración casi horrorosa, aunque algunos más listos trataron de explicar cómo lo habían hecho. Al día siguiente, los Cano realizaron un recorrido que abarcó la calle principal, la plaza, el cabildo y el atrio de la iglesia. Encontraron a varios conocidos, en cuenta al alcalde don Gervasio Lázaro, quien les recomendó que anduvieran derechos, porque ha retornado el orden, el respeto y la honradez después de la muerte del tirano Morazán. Los Cano hicieron la broma que lo que había cambiado era la panza de rico que ahora tenía el alcalde, y siguieron su camino olvidándose del asunto. Ya de regreso se encuentran a las muchachas que vienen del río, y Cipriano Cano aprovecha para conversar con Eulalia, a quien le ofreció ayuda para llevarle el cántaro de agua, pero por las habladurías de la gente ella no se lo permitió. Luego se encuentra con Rogelio Lázaro, el hijo del alcalde, quien pretende a Eulalia y se convierte, por cuestión de amores, en su enemigo acérrimo. La costumbre de las comunidades indígenas era de colaboración y ayuda mutua. Los Cano hicieron ver a sus amigos que deseaban reparar su casa. Pocos concurrieron a apoyarlos. Con la ayuda de María, la esposa de Pedro, los hermanos Cano ofrecieron una humilde cena en agradecimiento a quienes les colaboraron. Los amigos les contaron que algunos fueron amenazados por el alcalde, quien dijo que esa casa estaba excomulgada y que los Cano eran criminales. Los Cano les explicaron que todos los hombres eran iguales, con derecho a ser libres, a un trato respetuoso, y que como hermanos no tenían por qué sembrar milpas ajenas, sino que cada quien tuviera lo suyo. Explicaron que se habían unido a Morazán, éramos hombres de bien y queremos lo mejor para todos. Los Cano les contaron sobre sus batallas defendiendo la libertad de Centroamérica, de cómo los curas y los lugartenientes les hacían la guerra para quedarse con las tierras, y que el propósito de Morazán era acabar con la pobreza y el hambre. Esos relatos entusiasmaron a los hombres sencillos del pueblo, que desearon que volvieran los morazanistas a luchar. Habían abierto un nuevo horizonte de confianza y amistad al compartirles estas ideas. Doroteo y Cipriano Cano comenzaron a trabajar en lo que les ofrecieran, sembrando la tierra, como sombrereros y hacedores de mezcal, haciendo lazos y matates, y hasta como ayudantes de Juan el Herrero, con quien el cariño iba en aumento. En las noches conversaban sobre la suerte de haber sobrevivido a la persecución y cómo habían llegado hasta este momento, con la zozobra de que los mataran, y aunque en Ilamatepeque no estaban seguros, estaban dispuestos a llevar esa vida de sacrificio para agrupar las fuerzas dispersas del unionismo. Se sometían a las injusticias con tal de mantener la amistad de las personas honradas del pueblo, pese al adoctrinamiento continuo del cura y del alcalde. En la celebración del cumpleaños de Fulgencia, Bartolo, el padre de Eulalia, tocaba el acordeón y algunos muchachos cantaban. Los Cano fueron recibidos con admiración porque andaban zapatos y se peinaron como personas de la ciudad.
Bartolo invitó a los concurrentes a bailar y Cipriano Cano aprovechó para enamorar a Eulalia, quien lo aceptó. Pronto llegaron las autoridades locales y el ambiente de camaradería se vio empañado. Cipriano, para amenizar, hizo un juego de prestidigitación. Quemó el pañuelo de Eulalia en la hoguera y lo hizo aparecer en el bolsillo de Rogelio Lázaro, su gratuito contrincante en el amor. Este acontecimiento hizo terminar la fiesta y los concurrentes se fueron creyendo que los Cano tenían espíritu maligno. Los hermanos Cano se hicieron de renombre en Chinda, Gualala y sus alrededores. Inspiraban cierto respeto místico. Ellos estaban deseosos de contar sus andanzas por Centroamérica y les gustaba visitar a Joaquín Montoya, a Juan el Herrero y a Marta Sánchez, quien estaba desahuciada a causa de una gran hinchazón. Por las noches salían a visitar a sus amigos. Si no, estos llegaban a su casa a escuchar relatos de Morazán. Un día los Cano llegaron hasta la alcaldía a proponer que se abriera una escuela en Ilamatepeque, que podían traer un maestro de Santa Bárbara, pero las autoridades consideraron una falta de respeto la sugerencia y les pidieron que se fueran de Ilamatepeque, ya que ellos andaban con el coludo, en alusión a Satanás. Los Cano trataban de educar ellos mismos al pueblo y servían sin reparo a los más viejos, pero el fanatismo y las supercherías habían enceguecido a muchas gentes, aunque con el tiempo ellos les explicaron cómo hacían sus trucos y que no había tal trabajo de maleficio o de brujería. Sin embargo, los más jóvenes siempre se desilusionaron de ellos y quedó la idea de que sabían secretos. Cándida, la mamá de Eulalia, estaba sumamente alarmada de que su hija estuviera enamorada de Cipriano y difundió la noticia de que los Cano le habían hecho brujería. En una ocasión, echó a los hermanos Cano de su casa, ordenándoles que no volvieran por ahí. Al enterarse Eulalia de esta injusticia, por primera vez se opuso a su madre, quien le propinó una golpiza enorme hasta que intervino Bartolo, su padre. Sin embargo, los enamorados se veían a escondidas, por lo que Cándida estaba muy molesta, a tal grado que llegó a disculparse con Rogelio Lázaro, el otro joven que pretendía a su hija, quien le aseguró que esos criminales un día de estos iban a caer. En la alcaldía adversaban a los Cano y buscaban la manera de terminar con ellos, pero debido a su buena conducta no podían hacerle daño. Sin embargo, encontraron una circular emitida por Manuel Quijano, un alto funcionario del gobierno, que manifestaba la orden de perseguir, capturar y destruir a los seguidores del general Cabañas y del tirano Morazán. Y aunque el documento no tenía validez porque era de 3 años antes, se pusieron de acuerdo para aplicárselo a los Cano con la ayuda del cura. Los Cano se venían interesando en que sus amigos aprendieran a leer y a escribir, y se ofrecieron para enseñarles en su casa. Cuando el grupo se mostró dispuesto, empezaron de inmediato, pero Serafín, uno de los alumnos, sufría de calenturas que solían darle a la misma hora de la clase. Doroteo Cano le tomó el pulso y estaba muy acelerado, y la temperatura bastante alta. Le dio medicinas naturales que mantenía en unos jarros de barro. Entonces Lucas, otro de los estudiantes, recordó que Doroteo había curado a Pedro de una tos de perro y el mal de ojo del niño de Micaela. En ese momento Doroteo se ofreció a curar las quemadas de Juan el Herrero y a sacarle el agua de la sangre a Marta Sánchez. En son de broma les dijo que con él no hay enfermedad que valga. Estas palabras les trajo la enemistad de Anteportan, el escribano, y Simón el tuerto, por celos en este oficio, ya que ellos eran curanderos y estaban perdiendo sus clientes. Las actividades de enseñanza se hicieron tan frecuentes que terminaron dándole el nombre de colegio a la choza de los Cano. Una noche Juan el Herrero llegó con 2 sobrinos que venían de la comunidad de Chinda Santa Bárbara, quienes querían también aprender a leer y a escribir, y eran como ellos morazanistas. Vendrían 3 veces a la semana y traerían a los amigos honrados y de su mismo parecer. Les contaron que en Chinda y en Gualala Santa Bárbara habían muchos simpatizantes
que se estaban organizando para apoyar al general Cabañas con las ideas unionistas. De ahí surgió en Los Cano la idea de organizar a los jóvenes de Ilamatepeque para que estuvieran preparados para cuando llegara ese momento. Los celos de Rogelio Lázaro por el amor no correspondido de Eulalia lo llevaron a contratar por unas botellas de guaro a unos jugadores de la Taba. Estos jugadores vigiaron a Los Cano y cuando venían cerca les cayeron a golpes, pero los dos hermanos los enfrentaron con valentía, les quitaron los garrotes y ya desarmados, aquellos malvados salieron huyendo. En la temporada de Semana Santa, Gervasio Lázaro, alcalde del pueblo, encabezó una comisión de la municipalidad para pedir colaboración y realizar la misa de rogaciones. En vista de que los pobladores eran pobres, los que no tenían efectivo conseguían prestado. Algunos daban una gallina, otros petates y otros sombreros, lo que tuvieran a mano para rogar por las lluvias. Debido a las supersticiones, consideraban que serían castigados por la providencia si no ayudaban. Cuando llegan a pedir ayuda a Los Cano, Cipriano se niega a dársela y ellos se van maldiciendo, insultando y acusándolo de hereje. Don Gervasio, dando voces, asegura que merecen la hoguera, que son demonios, a tal grado que asusa al pueblo contra Los Cano. A la llegada del cura, todo el pueblo salió a recibirle. Mientras él los bendecía, la gente le besaba el ruedo de la sotana. Al llegar a la iglesia rezaron el rosario, cantaron el Ave María y el cura los confesaba. Después se reunieron a puerta cerrada las autoridades con el cura, mientras el pueblo dormía. El día de las rogaciones, todo Ilama se volcó a la iglesia con la fe de que San Cristóbal oyera las peticiones y les mandara agua. De lo contrario, perderían sus cosechas. Los Cano y el grupo de correligionarios de la Federación Morazanista no asistieron. Ellos más bien se fueron hacia el maizal, donde buscaron diligentemente una estrategia para echarle agua a la milpa. Hicieron una zanja de la quebrada que pasaba cerca para regar sus matas. Trabajaron hasta que les agarró la noche, pero lo consiguieron. Cuando regresaron a su casa, encontraron todo destruido y regado. María les informó que el síndico municipal y unos guardias los fueron a buscar y le preguntaron que si sabía dónde andaban, pero ella no les dijo. Muy temprano por la mañana salieron Los Cano al pueblo y comenzaron a contar las anécdotas de la guerra a los amigos que iban aumentando, de cómo fueron valientes y sobrevivieron. Querían impresionarlos para cambiar la situación del asalto a su casa. En eso venía la escolta a capturarlos y los amigos se pusieron a echar pulsos y a apostar para distraer, de tal forma que Los Cano pudieran escapar. Esa noche murió Marta Sánchez, la enferma desahuciada por la hinchazón, y los enemigos aprovecharon para culpar a Los Cano. También los hacían responsables de la muerte de Juan el Herrero, pues a este se le infectaron las llagas que tenía debido a que ejercía su trabajo sin la protección de vida, y además los acusaron por la escasez de lluvia. Pedro, el primo de los hermanos Cano, los puso en alerta para que no regresaran y los citó en la milpa. Estando en la milpa, llegaron los directivos municipales con un grupo de incondicionales y dañaron las plantaciones de Los Cano y de sus amigos. Afortunadamente, los perseguidos tuvieron tiempo de ocultarse sin ser descubiertos. La llegada del cura obligó a Los Cano a esconderse en el Camposanto. Los amigos los visitaban y renovaron los ideales de libertad con la noticia de probables levantamientos en Guatemala y Honduras en apoyo al general Cabañas. Una noche varios hombres pasaron cerca del cementerio y vieron unas siluetas moverse. Llenos de espanto, salieron corriendo atemorizados, creyendo que era un azoro. Llegaron contando al pueblo lo que habían visto y les hicieron rueda hasta el amanecer, que finalizaron el relato.
Pasados los ritos religiosos, un día antes de que se marchara el cura, los Cano regresaron a la casa. Cipriano decidió ver a Eulalia, le avisó que llegara a su casa y ella se apresuró a verlo. Decidieron vivir juntos y que nadie los separara. Al despertar, Cipriano se dio cuenta que había amanecido en la cárcel atado de pies y manos y el cuerpo todo adolorido. Junto a él estaba su hermano Doroteo. Afuera había gran alboroto y gritaban que mataran a esos brujos. En la alcaldía se les dictó sentencia. Sobraron los testigos que dijeron que los Cano eran brujos. Más de 100 personas firmaron asegurando las herejías que cometieron los Cano. El escribano estaba satisfecho. El general Ferrera miraría con buenos ojos que habían eliminado a los soldados del difunto Chico Ganzúa, apodo despectivo que la iglesia había otorgado al general Morazán. Los acusaron de brujería, de enseñar a los jóvenes sus trucos, de amenazar con destruir el pueblo con un huracán, de robarse la iglesia, de engozanar a Juan el Herrero y de haberle metido en el estómago una icotea a Marta Sánchez hasta matarla. Les achacaban que se comieron el cadáver de Narcisa López, que habían hecho bajar al sepulcro a sus enemigos y a otros habían dejado sordos, rencos o mudos. También agregaron que los Cano habían asegurado que a ellos nadie los podía matar y que fueron bandidos compañeros de Chico Ganzúa. Para tranquilidad y sosiego de la población, se les sentenció a ser fusilados en la plaza pública, cerca de la Cruz del Perdón, luego que fueran arrastrados por el pueblo y apedreados, y los enterrarían a la orilla del río Ulúa en el Cerro Pelón. Una vez acordada la sentencia, los Cano fueron llevados a la plaza pública donde la gente gritaba improperios en su contra. Los hermanos se despiden mutuamente con cariño fraternal y con la esperanza de que los unionistas van a triunfar, aunque por ahora están dispersos. Luego fueron fusilados y ya muertos, apedreados y arrastrados por la comunidad.